Ya, enviar. Enviado. ¿Ya le llegó? Espera, revisa. Sí, ya la estoy descargando. Vale. Necesito ahora. Listo, la voy a abrir en línea porque es un poquito pesadita, como decía ya, entonces se demora un poquito. Entonces voy a abrirla en línea. Ella no está ni aquí, ni allá, ni allá. Vale, ahí todo el mundo las ve. Sí, sí. Sí, listo, comenzamos entonces. Buenas tardes, compañeros. Me excuso por lo sucedido, son cosas que se le salen a uno de las manos. El día de hoy nosotros le vamos a presentar un documento el cual titula Problemas mayores en educación matemática. La exposición está a cargo de Ashley Daniela Riasco Morante, Ana Milena Caicedo Ruiz, Yaralice Cuero Mondragón, Darwin Castañeda y quien les habla María Alejandra Mina Martínez. Cabe mencionar que el orden, por favor pasa a la siguiente diapositiva. El orden en el que vamos a hacer la exposición está estipulado de la siguiente forma. Primeramente se le va a dar a ustedes, digamos, a decir lo que es la introducción al documento. Seguido a esto, cada uno de nosotros lo que va a hacer es presentar los problemas que tienen en el documento, pero ustedes también van a ser partícipe de este. ¿Cómo así? En el sentido de que nosotros podemos explicar un problema sin preguntarle nada, pero podemos también decirle, bueno, usted qué entiende en este problema, y con base a lo que usted ya ha entendido y lo que nosotros tenemos, entonces vamos a ir desarrollando así la temática de la exposición, ¿vale? Entonces la compañera Ashley nos va a hablar sobre la introducción de este documento. Compañera, retroceda, haga el favor. Ahí, ahí. Problemas mayores de la matemática, que en la cual son escogidos
desde su filosofía y desde su filosofía del aprendizaje de las matemáticas. También hace mención de problemas, resolución de problemas y quiénes resuelven esos problemas. Cabe mencionar que los problemas son situaciones de incertidumbre que se producen, que producen un efecto de búsqueda. En cambio, la resolución de problemas no se debe considerar como un momento final, sino como un proceso que implica... Ashley, acércate más al micrófono. Espere un momentico. Ya. ¿Ahí? Sí, ahí se escucha un poco mejor. Bueno, la resolución de problemas no se debe considerar como un momento final, sino como un proceso que implica la actividad mental del sujeto o del estudiante. Además, el autor hace mención más adelante del documento sobre la educación matemática y las matemáticas. Cuando se habla de las matemáticas, nos referimos a las matemáticas generales, que en la cual decimos que es la rama que estudia y que se encarga de las menciones de las cantidades. Pero ya cuando se habla de la educación matemática, se habla como en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La enseñanza y aprendizaje de lo que imparte el profesor y lo que el estudiante ha aprendido. Además, también se sabe que todos los también se sabe que el docente también aprende de los estudiantes. Entonces, en ese momento de compartir esos conocimientos, compartir ideas, cuando nos centramos en la educación matemática, ya haciendo como una relación, educación nos referimos como a formar. Entonces, en las matemáticas sería formar matemáticos. Entonces, eso juega un papel muy importante, ya que vamos a estudiar esos procesos de aprendizaje y enseñanza que se encuentran en la educación o en el aula de clase. El primer problema, siguiente diapositiva, por favor, compañera. El primer problema, el autor no tiene un nombre establecido como tal, sino que él se hace como una pregunta que dice, ¿por qué los niños no aprenden aritméticas como deberían? Entonces, este primer problema, lo que más resalta el autor es la diagnosis. Él inicia hablando de la diagnosis médica, que es como una especie de examen que se hace, se puede decir que los médicos o los psicólogos como para diagnosticar una persona. En este documento, el autor más adelante menciona un ejemplo de cómo los estudiantes resuelven una suma de 2 más 9. Más que centrarse en el resultado, hay que centrarse en los procesos de que... Daniela, disculpa, ¿puedes Ajá. hablar un poquito más duro? Gracias. Es que no. Espéreme, pongo esto por aquí. ¿Ahí me escuchan? Solo el micrófono. Bueno, más que centrarse en el resultado, hay que centrarse en los procesos en los procesos que conllevan al estudiante a realizar esa solución. Hay muchas veces que uno se centra como tal en la respuesta, siendo asertivo
exhaustiva o no sin mirar el proceso como tal. Es decir, cómo los estudiantes hacen para llegar a esa respuesta. Muchas veces se puede decir que muchas veces pueden que sí lleguen a ese resultado, pero hay algunas dificultades o algunos errores que están cometiendo los estudiantes y por no diagnosticarse a tiempo o por no prestarse la debida atención en ese momento oportuno, eso puede avanzar y además pueden agrandarse con el tiempo. Entonces, si esos errores se pueden mejorar o superar, o se pueden diagnosticar a tiempo, entonces el estudiante tiene como, digámoslo así, como cierto proceso de que lo lleva a que él corrija esos procesos. A veces los docentes tildamos al estudiante si son buenos o no, digámoslo así, pero ahí puede influir varios otros factores. Entonces, esa diagnóstico que se hace puede ayudar a determinar esos factores que inciden. El autor también coloca más abajo un ejemplo, casi al final del documento, de la memoria a corto plazo. Entonces, si se presta la debida atención y se hace un examen exhaustivo al estudiante, más que centrarse en el resultado, sino como en el proceso, mantiene como, o sea, es decir, que el docente mantiene como pendiente para hacer ese diagnóstico, entonces se puede prestar atención a esos pequeños detalles y se puede trabajar y el estudiante puede mejorarlo a tiempo. En el segundo problema, pues voy a tomar varios aportes de varios estudiantes sobre qué comprendieron de ese problema. ¿Quién dijo yo? No importa que me equivoque, estamos para Keila, aprender ¿lo y puedes todas pasar? las cosas. Vale, gracias. ¿Quién desea tomar la palabra? Compañeros. Bueno, así creo que para que no perdamos mucho tiempo, cojamos a alguien al azar, ¿vale? Vale. Un número. ¿Quién me dice un número? Dale el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evelyn Dayana, ¿qué comprendió el documento del problema número 2? Como no se le escucha muy bien a la compañera, voy a repetir lo que ella está diciendo. Lo que ella está diciendo es que, Evelyn, por favor, ¿nos puedes decir qué comprendiste de este problema 2 del documento? Eh, Compañera, como Evelyn parece que no está. Ah, ya la miré, Evelyn. Bueno, voy a continuar. Bueno, el problema número 2, el autor menciona la anamnesia. ¿Y qué es la anamnesia? Es el conjunto de datos que se recoge en una historia clínica de un paciente con el objetivo de diagnosticarlo. Bueno, ya en el documento se establece que el segundo problema es la extensión del primero. Y el autor formula unas preguntas que dice cómo deberían de aprender los niños en particular matemáticas, y los cuales cambian inmediatamente a cómo aprende la gente.
Y luego más adelante establece que aprender a Ashley, observar, alza un poquito más la voz. bueno, bueno, y más adelante establece que aprender a observar problemas de aprendizaje es el segundo problema mayor de la educación matemática. En el primero se habla de la diagnosis, es decir, del diagnóstico, y en este él menciona la anamnesia, que es por medio de la observación de cómo aprenden los niños o las personas como en ese proceso de aprendizaje. Se puede hacer o se puede recoger esos datos para formular, ahora sí, el diagnóstico. Entonces, por eso se dice que este problema es la extensión del primero, en la cual él formula que el segundo problema que es aprender a observar los procesos de aprendizaje. El siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, compañera Milena. Keila, por favor, pásala. Bueno, ahora la compañera Milena nos va a seguir explicando los problemas que el autor menciona en el apartado 3, 4 y 5. Compañera Milena. ¿Sí me escuchan? Bueno, sí, ahí ya se te escucha, Milena. Ya, porque en el mío no quería escucharse. Estoy en la tabla de Darwin. ¿Ok? Vale, mami, dale, sí, se te escucha. Sigue. Bueno, en el Disculpa, problema ¿podría volver un momentico a la número 3, diapositiva? Disculpa, un momentico nomás. ¿ya? Listo, mami, puede continuar, qué pena, gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que coloque el problema número 3. Bueno, ¿sí me escuchan? El problema número 3, el autor se plantea una pregunta considerándola el tercer problema mayor, y es cómo usar esquematización y formalización progresiva al enseñar un tema matemático, sea el que fuera. Aquí el autor menciona el conocimiento adquirido por discernimiento intelectual transformado por esquematización y formalización y esquematización. Es decir, primeramente, él adquiere un discernimiento que es el juicio por cuyo medio recibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Luego, esto se transforma en esquematización y memorización, que es la habilidad que te permite retener mucha información por medio de esquemas.
Para ustedes puedan entender un poco lo que les acabo de decir, el autor se plantea un ejemplo para ejemplificarlo un poco. Y dicen, Keila, por favor, pasa. Keila. Bueno, sigamos. El autor se plantea el siguiente ejemplo. Dice, una granja con pollos y conejos, 20 cabezas y 56 patas. ¿Cuántos pollos y cuántos conejos? Para resolver este tipo de problema, los babilónicos hacían uso de la esquematización de un par de ecuaciones lineales, lo que actualmente se conoce como números desconocidos, y lo representamos comúnmente como X y Y. Es decir, lo que ellos desconocen es el total de los conejos y de los pollos, ¿no? Entonces lo que hacen es representarlo por medio de ecuaciones, que comúnmente las representamos como X y Y, para poder resolver más fácilmente el problema que se plantea. Al menos dice que la historia de la matemática ha sido un proceso de aprendizaje, de esquematización y esquematización progresiva. Es decir, que para que las matemáticas o la aritmética puedan ser conocidas por medio de la esquematización. Es por eso que autores como Descartes, Arquímedes, Newton y Lenin hicieron uso de la esquematización para realizar diferentes cálculos. Así como la aritmética ha sido esquematizada, permitiendo ilustrar los procesos de una forma didáctica, como la esquematización de unidades de paquetes y el abaco. Ahí en el documento también el autor plantea algunos ejemplos que se realizan con el abaco y las unidades de paquete, en el cual por medio de unidades, las decenas y las centenas, se pueden hacer diferentes cálculos aritméticos. También el autor afirma que la esquematización debería ser vista como una progresión psicológica más que histórica. Es decir, que debe ser una red de posibilidades progresivas en donde cada aprendiz escoja su propia trayectoria. Ya en el problema número 4, por favor, el problema número 4. En el problema número 4, el autor ya se plantea... Ana, ¿me escuchan? Bueno, sí, profe, yo Sí, le sí, escucho. señor. Ahora sí que bien. Bueno, Bueno, resuelto continúo el con la problema. exposición. Continúa, por favor. Bueno, vamos por el problema número 4. Aquí el autor se plantea dos preguntas considerándolas como su cuarto mayor problema y titula ¿Cómo mantener abiertas las fuentes de discernimiento durante el proceso de entrenamiento? Y cómo estimular la preservación del discernimiento, en particular en el proceso de esquematización. Por favor, siga la diapositiva. Bueno, aquí el autor inicia afirmando que fomentando el antagonismo, y antagonismo se refiere a una oposición o rivalidad o competencia que existe entre dos personas o un grupo de personas. Entonces, para entender un poco lo que dice el autor, podemos, en vez de antagonismo, podemos reemplazarlo por uno de sus sinónimos. Entonces podríamos decir, fomentar la rivalidad de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas consiste en colocar en una ladera un profundo acantilado ideas tan nobles como el discernimiento, el entendimiento y el pensamiento. Y también dice que por el discernimiento y el entendimiento
sea una teoría más noble, mientras que la humilde se practica por la repetición y la memorización. Es decir, como nosotros también podemos notar en los grados más inferiores como preescolar, se utiliza más que todo esta metodología para que sus estudiantes puedan aprender de una forma más rápida. Es por eso que ellos aprenden por medio de cantos, y esos cantos hacen que ellos puedan memorizar ese aprendizaje. También el autor aquí afirma que la aritmética elemental no puede ser vista, digamos, de otra forma que no sea por el discernimiento. No dejando de lado también que cuando se realizan, digamos, multiplicaciones o divisiones demasiado largas, el discernimiento ya no juega un papel importante en ese proceso. Ahora bien, ese discernimiento se está viendo reemplazado por los profesores o por los libros de texto, el cual no permite que el estudiante pueda desarrollar su propio, su propio pensamiento en cuanto a las matemáticas, haciendo que los que estén a favor de que la enseñanza sea por discernimiento no se coloquen de acuerdo a reemplazar ese discernimiento por los de matemático adulto, sabiendo que en muchas ocasiones las matemáticas se han visto enseñadas de la misma manera de que se le han enseñado a los profesores antiguos, y no se le permite, digamos, que el estudiante pueda razonar en cuanto a los procesos que él está realizando, y es por eso que él termina planteándose su quinto mayor problema. Por favor, la diapositiva. Sigue. Él termina planteándose su quinto mayor problema, que dice: ¿cómo estimular la reflexión en las actividades físicas, mentales y matemáticas de uno mismo? En sí, este problema lo que busca es que nosotros reflexionemos sobre los procesos de aprendizaje que estamos utilizando o que se vaya a utilizar. Para entenderlo más, el autor aquí también plantea un ejemplo en el cual dice: muchos niños y adultos pueden decir que para multiplicar por 100 tienen que agregar 2 ceros, lo cual se cumple únicamente para los números enteros. Pero la pregunta que yo me hago es: ¿por qué se debería hacer así? O sea, básicamente lo que el autor quiere es que reflexionemos en los procesos que estamos haciendo y no simplemente hacerlos porque el profesor me lo dijo, o porque lo miré en un video, o porque era una cosa y la otra, sino que entender el por qué lo estamos haciendo y las propiedades que se están utilizando para realizar ese proceso. Es reflexionar en cuanto al aprendizaje que estamos adquiriendo. Ya mi compañero le va a hablar sobre el problema número 6, 7 y 8. Okay. Sheila, por favor, ¿ya puedes pasar la diapositiva? Vale. El autor en el problema número 6, ay, no lo pases todavía. No lo pases todavía, déjala ahí. Yo le aviso. Vale, el autor en el problema número 6 establece la siguiente pregunta: ¿cómo desarrollar una actitud matemática? Pero bien, ¿qué es una actitud matemática?
o qué es una actitud. La actitud es un Ya, Carlos, por favor, se lo está llamando. Vale. La actitud es una predisposición aprendida para responder ya sea favorable o desfavorable de la actitud, en este caso las matemáticas. Bien, cabe resaltar que nadie nace con una predisposición positiva o negativa hacia las matemáticas. Pues nadie dice de la nada, no, pues a mí no me gustan las matemáticas, o sea, me refiero a que nadie nace y dice, no, a mí no me gustan las matemáticas, sino que es un proceso que se adquiere a medida que el estudiante se va involucrando en lo que es el aprendizaje. Bien. El autor aquí menciona que lo que entendemos por actitud matemática, no podemos como describirla sin utilizar un ejemplo. Él hace mención también de dos componentes de la actitud matemática, pero él no los ejemplifica, pues considera que se llevaría mucho tiempo y solo hace mención de 6, como lo son el desarrollo. ¿Qué le lo puedes repetir, por favor? Como lo son el desarrollo del lenguaje por arriba del nivel demostrativo, el cambio de perspectiva, ya puedes cambiar el cambio de perspectiva, el manejo de grado de precisión para un problema dado, la identificación de la estructura matemática dentro de un contexto, si es que lo hay, y el tratamiento de la actividad matemática de uno mismo como materia de estudio para alcanzar un nivel más alto. Bien, además, él nos dice que él presenta estos componentes para que las personas no caigan en el error de hacer preguntas acerca de la actitud hacia las matemáticas mientras están tratando de examinar la actitud matemática. Ahora, pasamos a plantear, ya me pasé la diapositiva. Bien, referente a lo que el autor nos dice, pasemos a plantear la diferencia que deberíamos hacer entre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la actitud hacia las matemáticas y la actitud matemática. Bien, él considera que la actitud hacia las matemáticas consiste en el desarrollo de despertar en los alumnos la curiosidad y el interés por investigar y resolver problemas. Esta se centra más como en el componente afectivo del estudiante más que en el cognitivo. Lo contrario de la actitud matemática, esta tiene un carácter marcadamente cognitivo, es decir, se caracteriza por considerar las capacidades de los sujetos y su modo de utilizarlas. Aquí cabe resaltar que el docente tiene en sus manos el poder de orientar a un grado positivo de las actitudes de sus alumnos, Y como ya lo he mencionado anteriormente, estas actitudes son adquiridas, es decir, se aprenden y pueden ser modificadas o cambiadas por aspectos como, por ejemplo, la reflexión interna, la autoevaluación, el compromiso, la necesidad, la motivación, entre otras. Bueno, complementando un poquito con lo que dice la compañera Yara, cabe rescatar de aquí, de esta parte del documento, que el autor aquí, cuando él muestra esas componentes, lo hace con el fin de que se tenga en cuenta y no se caiga en el error usual de que a veces se muestra una actitud matemática por medio de hacer preguntas hacia las matemáticas. Es decir, que en ocasiones, por evidenciar, digamos, la actitud que el estudiante tiene hacia las
de las matemáticas, lo que se hace es hacer preguntas hacia las actitudes, hacia las matemáticas. Es decir, aclaro, la actitud hacia la matemática consiste en desarrollar y despertar en los alumnos la curiosidad y el interés por investigar y resolver problemas. O sea, lo que el docente hace aquí es como despertar en el alumno un interés. O sea, esa es la actitud hacia las matemáticas. Pero lo que aquí se quiere resaltar es que el estudiante tenga en claro la actitud matemática, que esta es reflexionar en las actividades físicas y mentales, que fue lo que dijo la compañera Yara. Entonces es como uno de los objetivos centrales de esta parte del documento, como la compañera lo ha especificado anteriormente. Vale. Las proyecciones. Aquí la se le por internet. Profe Harold, la compañera Keila nos estaba haciendo el favor de proyectar. Entonces, pues como ella no estábamos a continuar igual, ¿vale? Pero yo necesito las diapositivas para poder continuar, porque acuérdense que tengo hay ejemplos, ¿sí me entiendes? Pues démosle un momento a la compañera a ver si vuelve a conectar. Sí. Vale. Listo. Voy a comunicarme con ella a ver qué le pasó. Vale. Creo que la compañera ya está haciendo anuncio aquí. No sé. ¿Ya? Creo que ahí ya. Espérate, la posición. Sí. Sí, Vale. ahí ya. Listo. Podemos continuar con el siguiente problema. Ya puedes pasar las diapositivas, Keila. Gracias. Vale. El problema 7 establece cómo se estructura el aprendizaje matemático de acuerdo con los niveles y puede ser usada esta estructura para intentar la diferenciación. Bien. De acuerdo con el autor, la enseñanza de las matemáticas debe llevarse a cabo mediante un proceso en el que el estudiante reinventa ideas y herramientas matemáticas a partir de organizar o estructurar situaciones problemáticas. Esto llevado a cabo en interacción con sus compañeros y obviamente bajo la supervisión del docente. Es decir, los alumnos, ya lo puede pasar, Keila. Es decir, los alumnos tienen mayor predisposición al aprendizaje de carácter social,
llegando más fácilmente a aprender por medio de conversaciones y acuerdos con sus compañeros. Pues no todos los que aprenden progresan al mismo ritmo o de la misma manera. Pues habrán unos que progresan un poquito más rápido y otros un poco más lento. También el autor se cuestiona sobre cuál es la mejor forma de estructurar el aprendizaje por niveles. Él aquí menciona que la esquematización progresiva sería una muy buena opción. Es decir, que él trata es decir, que se trate de organizar las clases de acuerdo con la complejidad de las actividades que plantee el docente. Entonces, él iniciará desde las destrezas que los estudiantes deben tener aprendidas, es decir, como él iniciará desde los conceptos previos que tiene el estudiante para luego pasar a abordar el aprendizaje y la aplicación. Y continuamente, o sea, después de eso, llegar a definir lo que serían los conceptos. También cabe resaltar que no hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los estudiantes. Pues, ya que estos aprenden siguiendo modelos distintos de esquematizar los problemas. Es decir, cada estudiante puede esquematizar los problemas de una manera diferente a la de sus compañeros. Como ya les mencionaba anteriormente, que hay unos que avanzan un poco más rápido y otros un poco más lento, pero todos aprenden. ¿Puedes pasar la imagen? ¿La diapositiva? Vale, no sé si la alcanzan a leer, pero hay ahí como un ejemplo de lo que les estaba mencionando. Dice, uno de los niños le dice, ¿qué haces? El otro le dice, enseñando trucos a Strip. Él le dice, ¿y qué tal? El estudiante le responde, yo lo hago bien. Strip es el que no aprende. Esta imagen lo que nos quiere decir es que no toda enseñanza produce un aprendizaje. Puede que el docente esté enseñando, pero puede que los esfuerzos que él está haciendo no no generen en el estudiante un aprendizaje. A esto se refiere este problema. Ya, vamos a pasar la otra. ¿Podemos pasar? El problema número 8. Me gustaría que algún compañero, nos dijera qué entendió acerca de este problema. ¿Cualquier compañero? Por favor, participen. Hola, ¿me escuchas? Vale, Juan Carlos. Pues, hágale, pues, mami, hágale, hable. Hola. No, pues yo ese problema lo entendí como que el autor quería nos a referir de que, pues, a pesar de tener en conocimiento que es una clase como tal, hay que tener en cuenta que existen unos contextos y que a partir de esos contextos él tiene la posibilidad de estructurar la clase de tal manera que los estudiantes tengan una relación entre sí y entre el contexto que les rodea a ellos, para que de alguna manera entiendan lo que el profesor quiere hacerle llegar mediante los ejemplos, mediante la aplicación. Es decir, tratar de contextualizar las situaciones para que los estudiantes le entiendan. Incluso tú lo acabaste, pues, diría yo que con la imagen anterior tiene un poco de relación porque, pues, toma como en cuenta eso, ¿no? La compañera Hasley quería hablar.
Ah, ok, vale. Podemos continuar entonces. El problema número 8 establece cómo crear contextos convenientes para enseñar a matematizar. Vale. De acuerdo con el autor, este problema se centra como en el entorno a través de los modelos matemáticos. ¿Qué es lo que quiere? Que el estudiante primero reflexione. Mamá, estoy exponiendo. Vale. Lo que quiere es que el estudiante primero reflexione los problemas. Luego, ya se hace un énfasis en lo que es la matematización. Y el autor lo toma como la representación del espacio en el que se ve inmerso el alumno. Y luego ya lo relaciona con las matemáticas, para así poder construir un concepto, donde es el contexto el que va a presentar las garantías para que el estudiante aprenda. Es decir, este problema lo que genera es un planteamiento como inverso al enfoque tradicional, el enfoque tradicional de la enseñanza. La metodología del enfoque tradicional es partir desde la estructura del contenido o de los conceptos para luego pasar a los ejercicios de aplicación. En cambio, este proceso de matematizar lo que hace es invertir ese proceso. Entonces, inicia induciendo la matematización mediante unas actividades contextualizadas y próximas a la vida del alumno, para luego diferenciar los resultados y emprender el proceso de construir el concepto. El ejemplo, ¿puedes pasarlo? Por favor. Vale. Aquí el autor presenta un ejemplo donde dicen, en un contexto de división y arrendamiento de jardines, estudiantes de 4º grado tenían que calcular, entre otras cosas, la renta de una parcela como la de la figura 6, como la del triangulito que vemos ahí, donde por cada cuadro se pagan 5 florines. Pero bien, el autor también, el documento menciona también lo siguiente. Vale. El autor también menciona aquí que todos los niños que permanecieron como dentro del contexto, no te pasas, que todos los niños que permanecieron dentro del contexto de los cuadros de tierra y de los florines que se tenían que pagar obtuvieron la respuesta correcta, mientras que los que se salieron del contexto de la actividad y se fueron a la esquematización, es decir, a la representación del problema como la multiplicación numérica que es, obtuvieron una respuesta incorrecta. ¿Por qué? El autor hace énfasis en que es necesario darle prioridad a la matematización de una situación antes que la resolución de problemas verbales por medio de los esquematismos. Y ese fue el 8º problema de la educación, mayores de la educación matemática. Bueno, ahora yo le voy a hablar sobre el problema 9 que se plantea el autor aquí, el cual dice, ¿cómo usted puede enseñar geometría haciendo que quien aprenda reflexione sobre las instituciones espaciales que éste posee? Cabe resaltar que aquí el autor comienza diciendo que anteriormente el sinónimo de geometría se daba, digamos, en Euclides, es decir, que anteriormente la geometría que se enseñaba era la de geometría de Euclides, y que se le enseñaba a los niños, digamos, teniendo una edad considerada en la cual éste pudiera entender el lenguaje geométrico que se le están hablando. Aquí también el autor hace mención de los procesos de matematización,
donde el problema se debería de llevar a cabo en el contexto cotidiano al lenguaje matemático. Pero, ¿qué es lo que sucede? Normalmente en los colegios, primero, los profesores ¿qué hacen? Parten de la teoría y luego se van a lo que es el problema o los ejercicios, cuando más bien deberían partir de la situación, problema, y luego con la teoría ayudar a solucionar ese problema, ¿cierto? Aquí el autor hace una pregunta en la cual pero ¿cómo se aprende el tema mismo? Dice, la forma de llegar a ser consciente del manejo del espacio es por uno mismo. Aquí él parte de un ejemplo, en el cual nos dice que todos sabemos que las diagonales de un paralelogramo se bisecan entre sí. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Sí, lo sabemos de pronto por la geometría euclidiana que se nos han enseñado, pero inclusive él dice que nosotros conocemos antes de que nos enseñen la geometría euclidiana. ¿Y cómo es eso? De la siguiente forma, o sea, no sé si ustedes recuerdan, pero yo sí, cuando yo era pequeña, a mí me hacían una cometa, la cual tenía dos palitos que estaban cruzados y forma de un paralelogramo, pero yo no sabía que eso ahí se estaban bisecando, ¿ya? Que los dos palitos, porque se cortan en un punto, se estaban bisecando entre sí, y pues la que estaba allí era un paralelogramo. O sea, la alusión que quiero dar con este ejemplo es que nosotros estamos, digamos, en la cotidianidad, estamos inmersos a muchas, prácticamente a cosas geométricas. El espacio en el que nos rodeamos está disuelto, digamos, en eso. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos agua en un vaso, nosotros miramos que ese vaso tiene un vacío, ¿cierto? Y ese vaso puede dar alusión a una figura geométrica, que puede ser un cilindro. Pero esas cosas, digamos, el autor que aquí plantea es que esa geometría, digamos, no se da o no se enseña, más bien se parte de los libros de texto de la geometría euclidiana, que sea lo único que hace alusión a eso. Keila, por favor, ¿puedes pasar la diapositiva? Entonces, si el estudiante se diera cuenta, o tuviera en cuenta que el espacio en el que él se rodea, el espacio en el que, el entorno, digamos, que lo rodea, digamos, es un espacio en el cual él se puede situar de un punto a otro y mirar toda, digamos, la geometría sea consciente de que la mayoría de los procesos, las cosas que él ve hacen alusión a la geometría. De pronto, el aprendizaje de esta sería más fácil. Pero cabe rescatar algo que el autor no menciona aquí, pero que nosotros somos, digamos, miramos eso, y es que la geometría en los colegios no se le da la importancia que esta merece, dado que se enseña una hora semanal, y pues se enseña lo básico, pues digamos la figura básica y todo eso. Entonces, si se tiene en cuenta el contexto a la hora de enseñar esta, digamos que su aprendizaje sería mucho mejor. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. La que sigue, por favor. Ahora pasamos al problema número 10. En esta parte sí quisiera que alguien del público me colaborara, diciéndome que, digamos, entendió este problema, el cual tiene como nombre ¿cómo se pueden usar las calculadoras y las computadoras para despertar el entendimiento matemático? Por favor, alguien, la compañera Daisy Karina, quisiera colaborarme. O la compañera Francisca, por favor. Cruz Danila. Lady. Steven. Hola, ¿Alguien? ¿y por qué? Espera un momento, Alejandra. Y las que le preguntaste inicialmente, ¿por qué no contestan? Ay, pues yo diría que pues actualmente como se utilizan demasiado eso acerca de las TIC y como para enseñar las matemáticas de una manera diferente, pues yo creo que eso sería una de las razones por las cuales se podría usar.
No te Bueno, entendí lo muy que yo bien, entendí compañera. acerca Sí, Francisca, te escucho. del problema 10 es que, pues, o sea, se están usando las calculadoras como que en las escuelas, pero que en un futuro, para el autor, él quiere como que en un futuro se usen más, o sea, sí se están usando, pero parece que es muy poco, o sea, ya se sabe que se usa, como decir, la tecnología y todas esas cosas, pero las calculadoras que son como que digamos son como antiguos y que hace tiempo se vienen usando, se usan muy poco en lo que son las escuelas. Esto es lo que rescaté más que todo de ese Vale, es válido porque lo eso es que... para el desarrollo de los problemas matemáticos en las escuelas. Bueno. Listo. ¿Va a querer aportar algo? Vale, yo pienso pues que más que todo de ver como, bueno, se usan los aparatos tecnológicos, pero es como el preguntarse cómo se están usando, ¿sí? Que bueno, yo puedo coger y hacer una operación y ahí me sale el resultado, pero ¿cómo yo hago que el estudiante pueda generarme un pensamiento matemático a partir de ese aparato? Ya que pues el aparato se lo da todo, pero ¿cómo él usa eso? Entonces creo que de ahí es como pregunta. Ok, muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más? Bueno, ya que nadie más habla, quiero decirles que concuerdo con todo lo que dijeron y, perdón, concuerdo con todo lo que dijeron la compañera. Y digamos que lo retomo diciendo lo siguiente, que aquí en el documento el autor dice que la tecnología influye en la educación y ha cambiado la instrucción de manera fundamental y particularmente, es decir, la forma como se ha venido enseñando. Las calculadoras y los computadores que se están usando actualmente y se usarán aún más en el futuro, como decía la compañera. O sea, actualmente estamos utilizando tecnología y en un futuro la utilizaremos aún más, porque esta cada vez va evolucionando más y más. Ah, pero ¿en qué se centra el documento? Esta parte del documento nos va diciendo que, bueno, la tecnología la tenemos que ver no como tecnología computacional ni como educación tecnológica, sino como mirar esas tecnologías como una herramienta, como decía la compañera Judy, no sé, como decía la compañera por allí, una herramienta poderosa para despertar e incrementar el entendimiento matemático. Es decir, descubrir las leyes que gobiernan los teoremas o conceptos matemáticos, como explicaba la compañera, por medio de experimentos numéricos facilitados por las computadoras o computadores, que era lo que la compañera nos explicó. Por favor, compañera Keila, ¿puedes pasar la diapositiva? Bueno, mientras que Keila nos pasa la diapositiva, hay un ejemplo que aquí el autor da 3 ejemplos, ¿cierto? El cual yo retomé uno en el cual dice, Juan y María están jugando con sus calculadoras. Juan comienza en 0, María empieza en 100. Alternativamente, Juan sumado mientras María resta 3, en donde coincidirán. Lo que el autor plantea estos ejemplos, ¿por qué? Por lo que mencioné anteriormente, es decir, que el estudiante, como decía la compañera, sí, digamos que la calculadora uno puede poner una fracción y le da el resultado, pero bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el razonamiento lógico que el estudiante está interpretando de allí? Porque no es solamente poner el resultado y ya, sino ver el razonamiento lógico que hay en el proceso. Entonces eso es lo que se busca en este problema, que el estudiante no mire simplemente las herramientas computacionales como un objeto, algo que le ayude a un resultado, sino como una herramienta poderosa que él, junto con esta herramienta, complementados, hagan un razonamiento lógico, ¿vale? Por favor, el problema 11, compañera Keila, nos pasa la diapositiva. Bueno, aquí también me gustaría escuchar algunas opiniones de los compañeros que no han hablado. El problema 11 dice, ¿cómo diseñar el desarrollo educacional como una estrategia para el cambio? Bueno, escucho opiniones, por favor.
Sol, no queda mucho tiempo. Queda 10 minutos, dígame. Ah, ya. Espera un momentico. Listo. Me acaban de informar, compañeros, yo sé que es porque tenemos clase ahora con Yohari, pero me dicen que no tenemos clase. Entonces, pues, ¿alguien tiene clase ahorita después de eso? ¿Después de esta clase? ¿No? Sí, nosotros tenemos una reunión Particularmente no. ¿A las 4? de grupo. Sí. Listo, entonces me voy rápido. Corro, pues. Listo, aquí en el problema 11, más que todo el autor lo que plantea es que el problema no, dice, el problema no se resuelve sentado, ¿ya? Ni en un laboratorio ni en estos problemas deben ser solucionados por los participantes del proceso educativo, que son los directores de los responsables de buscar las soluciones a dichos problemas, o más bien que estos solo deberían ser usados como una estrategia de cambio. Pero ¿qué es lo que cuestiona el autor aquí? El autor lo que cuestiona aquí es lo siguiente, que aquí se toma la educación como un propósito, porque es a partir de solucionar todo este conjunto de dificultades que esos aspectos en particular va a hacer ver la educación, digamos, que la educación mejore. Me explico. Por ejemplo, aquí en Colombia hacen muchos cambios en la manera curricular, y en cuanto a la evaluación no es que se hagan muchos cambios. Entonces, se espera un resultado distinto, pero lo que uno dice, bueno, vale, que este proceso de enseñanza y aprendizaje mejore también, tengo que hacer cambios en la forma como estoy evaluando, no solo en algunos aspectos, porque es así como se va a ver un cambio reflejado, ¿vale? Entonces, o sea, resumiendo esto, es decir, lo que se tiene es como una idea del desarrollo curricular. Se tiene el desarrollo curricular como un proceso de cambio, pero no se toma como una forma íntegra, una forma para integrar procesos educativos que van integrando al estudiante en cuanto a su espacio y la manera como éste piensa. ¿Vale? Entonces ahorita vamos a pasar al problema número 12, el cual nos lo va a explicar el compañero Darwin. Los compañeros, ¿será que nos pueden regalar unos 10 minutos antes de ir a la reunión que tienen? Para que no corran los de la exposición. Vale, profe, que termine. ¿Listo? ¿Me escuchan todos? Buenas tardes. Sí, Darwin, lo escuchamos. Listo. El problema 12 comienza en dónde se pueden encontrar las fibras nerviosas que influyen en la educación. El autor utiliza dos factores que son libros de texto y formación de profesores. Inicialmente los profesores dependen mucho de los libros de texto y los consideran como su último y único recurso para su trabajo diario o cotidiano. Y así se demuestra que su falta de confianza en sí mismo. Con esto no quiero decir que los libros de texto sean malos, sino que los profesores tienen que hacer un gran esfuerzo en preparar esos materiales, teniendo en cuenta que cada estudiante presenta una característica propia que hay que dominar. Lo que se requiere es que en los profesores se preparen más. Cabe mencionar que para el estudiante la clase de los estudiantes se puede sentir aburrida, o ellos las sentirán aburridas. Por esta razón el profesor debería estructurar adecuadamente la clase para que los estudiantes teniendo en cuenta que los libros de texto están estructurados de forma general, y el papel del profesor es adecuarlo a la necesidad
que se presentan por los estudiantes, puesto que todos no aprenden de la misma manera. Y si la tomamos como están estructurados en los libros de textos, puede haber un resultado negativo en el proceso de aprendizaje y la enseñanza. Keila, ¿puede cambiar la diapositiva? Los libros de texto es una guía para los profesores, mas no su último y su único recurso. El autor también plantea un ejemplo que dice un tema esquematizado progresivamente sería un buen caso en la condición de que dirija al profesor y al aprendiz. En ese sentido quiere decir que el profesor tiene que hacer de que los alumnos presten más atención a lo que es la clase, para que no se sientan aburridos en ese sentido. Con la condición de que dirijas el proceso de aprendizaje no a lo largo de rutas preprogramadas, sino a lo largo de reflexión y de la retención del discernimiento. Es decir, una preparación de la estructura que lleve al estudiante a que reflexione. Ahora bien, la formación de profesores a menudo en el aprendizaje de las matemáticas, el estudiante para profesor debería hacerlo como un rasgo didáctico, que al enseñar matemática lo haga de una forma que el estudiante preste la atención y también que el estudiante interactúe más con el profesor y viceversa. Hay algo muy a menudo en los estudiantes para profesor, que ellos también hacen parte del gran grupo de los adultos, que en el conocimiento que adquieren en la vida diaria, ese conocimiento a veces se convierte en un obstáculo para cuando ellos van a explicar, por ejemplo, por qué la multiplicación por 100 se efectúa agregando 2 ceros. Sin explicarle la razón por tal conocimiento. Así los estudiantes para profesor necesitan reaprender de la observación hacia los niños que tienen hacia los niños en su proceso de aprendizaje. Keila, ¿puede cambiar la diapositiva a la última, a la 13? Gracias. Finalmente, el último problema nos viene hablando, el desarrollo educativo incluye, entre otras cosas, investigación educativa, puesto que lo que se llama investigación representa una producción enorme, aún en la expansión tanto en el volumen de variedades. El autor habla de que lo bueno de la producción de investigación educativa como parte del desarrollo educativo está en peligro de ser ahogada por la cantidad de enorme producción masiva
de investigación educativa que es irrelevante y sin ningún mérito, y esto viene siendo un peligro en la educación. Compañeros, gracias. Si alguien tiene una pregunta. Darwin, las preguntas son al final. Bueno, muchas gracias. Listo, hagamos esto rapidito. Preguntas para los estudiantes que pusieron. Judy. Sí, señor. Pues primero, felicitar a las compañeras. Pienso que hicieron un buen trabajo. Segundo, pues ellas lo mencionaron. El autor se hizo varias preguntas. Compañera, para ¿puedo darle hablar más respuesta. duro que no se te escucha? Vale. Que primero felicitarlos porque pienso que hicieron un buen trabajo, ¿sí? Segundo, pues el autor, como ustedes lo mencionaron, planteó varias preguntas para darle respuesta a esos problemas de la educación. Entonces, pues llevando la pregunta un poco más a lo personal, entonces, ya. Cuando estamos en el problema 2, el autor se plantea como 3 preguntas, entonces se los quiero hacer como más personal. ¿Ustedes cómo se dan de cuenta de que su estudiante les está aprendiendo? Es una primera pregunta. Bueno, No sé si alguien escucha, ¿me podría repetir? sí, yo se la voy a responder. Tranquila. Pues yo en lo personal considero que pues, es difícil saber si el estudiante aprendió o no, pues porque muchas veces, así digámosle que el profesor le plantea un examen, un parcial, y el estudiante lo gana de chiripa o lo gana cogiendo copia, digámoslo así en pocas palabras realmente. Pero ya cuando el estudiante o el docente le plantea una situación problemática que lo conlleva a él a desarrollar esa temática, no siendo como siempre los docentes plantean los exámenes, que cuánto es 2 más 2, 3 más 3, sino que una situación problemática que lo conlleve a él a desarrollar esa temática. Entonces ahí yo considero que el estudiante realmente comprendió la temática. Vale. Entonces usted, ¿cómo le enseñaría a ese estudiante para que le aprenda? ¿O qué teorías de aprendizaje usted construiría para generar ese aprendizaje en el estudiante?